Buenos días. Para hoy, como dato tecnológico, tenemos la protección de datos. Y aquí nos referimos a las pandemias y otros demonios. Las noticias sobre la acelerada expansión del COVID-19 a nivel mundial tienen en alerta y tomando acciones concretas a más de 175 países del planeta. Como bien lo anotaba el pontífice romano en su histórico mensaje del 27 de marzo del 2020, dice: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestra agenda, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Ahí se resume todo. En esta emergencia sanitaria demuestra que muchos tenemos mucho que aprender de los retos biológicos y cómo avanzar rápidamente en sus tratamientos. Esta coyuntura, contar con información, es un elemento clave que permite a las autoridades gubernamentales tomar decisiones de forma oportuna para tratar de aplanar la curva de contagios, como las llaman los epidemiólogos y virólogos especializados, mientras aparecen en el horizonte una vacuna. Sin estas condiciones y apelando solamente al comportamiento de las personas, por lo general inestable y desobediente, los resultados podrían ser completamente desafortunados y cambiar completamente el final de una historia que se construye segundo a segundo en el mundo. En consecuencia, se genera una tensión natural con los temas de privacidad que implica recolectar datos biométricos de las personas para establecer su condición médica frente a la pandemia y efectuar seguimientos en tiempo real y de forma posterior. Pero todas estas bases de datos que se están generando, y me refiero a Colombia, son apenas islas separadas. Y entonces información real y verídica no hay. Porque todo el mundo sí, le toma a uno los datos, el número de la cédula, que ingresó a un edificio, que salió del edificio, pero a la hora la verdad no la cruzan con nada. Si alguno del edificio tiene un coronavirus, ahí se queda. Porque devolverme 10, 12, 14, 15 días atrás para saber dónde estuvo ese personaje, pues se vuelve difícil. La única aplicación que medio diría yo que deberían tener todos, no que está, sino que deberían tener todos y donde deberían regirse todos, es Corona App. Y ahí sí, donde he entrado, donde he salido, donde estoy registrado, qué hice, a qué horas, cuándo, cómo, dónde. Porque el resto todo estaría por fuera. Bueno, dejemos esa parte aquí porque venimos a la otra. La tensión aumenta cuando para adquirir esta información se utilizan componentes tecnológicos que, adicional a lo mencionado, incorporan la geolocalización del individuo, sus movimientos dentro de un periodo conocido, reconocimiento facial y los posibles contactos que ha tenido en su entorno de movilidad. Esto es, un perfilamiento individual que genere una marca específica perfectamente trazable en todo momento. Lo que les venía diciendo, todo debe estar integrado. Los reguladores internacionales se han venido pronunciando sobre esta extensión, que necesariamente va a abrir la puerta para que mucha información personal circule en medios, muchas veces poco confiables, y que luego sea utilizada para fines distintos a los establecidos y restringidos al definido por las políticas de salud pública. Aquí hablamos de la Big Data, nosotros venimos tratando de implementarlo hace muchos años y nos quedamos atrás porque no le pararon bolas a esto y ahora en esta situación estuviera sirviendo mucho. Pero sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, esta situación tendrá efectos colaterales que comienzan a incubar una enfermedad autoinmune que creará reacciones encontradas en las directrices internacionales sobre protección de datos.
De acuerdo con la literatura médica, una enfermedad autoinmune se configura cuando el sistema inmunológico, que tiene la capacidad para diferenciar entre lo propio y lo ajeno, o sea, qué es tuyo y qué es extraño, no puede hacer estas distinciones. Cuando sucede esto, el cuerpo produce anticuerpos que atacan a las células normales por error. En este contexto, dadas las proporciones de la pandemia y la necesidad de información concreta y consistente para rastrear la evolución de la enfermedad, las autoridades pueden llegar al laberinto sin salida, donde los derechos del mismo nivel y prioridad estarán en colisión: la salud pública y el derecho a la determinación informática. Para las autoridades está claro, y serán consecuentes y estarán atentas para que las decisiones sanitarias que se tomen por parte de los gobiernos se hagan de forma adecuada. Sin embargo, esto creará condiciones de excepción a las normas vigentes y un debilitamiento a las prácticas de tratamiento de la información personal sensible, que terminará afectando los derechos de las personas en el mediano y largo plazo. Habrá mucha información personal sin control y en sitios insospechados, que algunos podrán capitalizar de forma no autorizada. Podríamos decir, de forma coloquial, que los individuos renuncian temporalmente a la autodeterminación informática para sumarse al esfuerzo global que implica contener la pandemia, como se indican las palabras de Otto Scharmer, un profesor de Massachusetts. En resumen, estos países, Singapur, Taiwán y Hong Kong, han navegado la epidemia utilizando una combinación de exámenes, transparencia, o sea, información ciudadana activa, y conciencia ciudadana guiada por una respuesta gubernamental oportuna y proactiva. En otras palabras, no corrieron con los ojos vendados, es decir, tenían acceso a la información sin restricciones. Les dejo la pregunta: ¿qué pasa en Colombia? Bueno, pero hablemos de la pandemia digital. Para enfrentar este brote de pandemia digital, resultado de la pandemia sanitaria, es necesario atender las recomendaciones de seguridad y control que se demandan frente al tratamiento de información. Las aplicaciones que se utilicen para mantener la información biométrica de las personas deberán contar con controles básicos de monitoreo y registro que informen sobre cómo fluyen los datos, donde quede claro la identificación del origen, la confiabilidad del destino y sobremanera los destinatarios de los mismos. Ya sobre el tratamiento de los datos, las cosas son distintas, pues en medio de las necesidades de la crisis, no habrá un ejercicio homogéneo de práctica sobre los mismos. Cualquier movimiento, intermedios de la información personal, en redes intermedias, dispositivos de almacenamiento, portátiles, correos electrónicos, etc., creará copias no autorizadas de la misma, que posiblemente quedarán desatendidas y luego aprovechadas por inescrupulosos. ¿Qué van a hacer con ellas? Crear cadenas de noticias y videos falsos, que pueden ser fundamentados en información real y cierta, y al combinarlas con relatos mentirosos pueden crear phishing, dirigido, especializado y creíble, que termine con la agresión de las infraestructuras tecnológicas de los hospitales y centros de atención en salud, como se ha venido observando en estos momentos en Europa. La privacidad en medio de la pandemia necesariamente se debilita, pues no habíamos estado en condiciones como las actuales, ni contamos con simulaciones previas de cómo deberían ser las condiciones mínimas necesarias para convivir y adaptar la autodeterminación informática, con las exigencias de información detallada y específica que se necesitan. Más allá de los reportes epidemiológicos estadísticos, que hoy son piezas fundamentales para tratar de reconocer cómo podría ser el comportamiento del COVID-19, pues en países con regímenes autoritarios y con férreo control estatal, los ciudadanos no son conscientes de las capacidades y posibilidades que tienen los gobernantes para conocer y controlar las expresiones ciudadanas, con la información que se pueda recolectar en este momento
vía monitorización en tiempo real que tienen de las personas. Dónde están, de qué hablan, qué condición de salud tienen, sus patrones de movimiento, sus gustos y hasta la dieta alimenticia que llevan. Esta información, que en la actualidad se recolecta, es probable que no se borre o elimine en el futuro, y me refiero a un futuro cercano. Pues los estados la tomarán como registro histórico que deben perseverarse para aprender y actuar más adelante, posiblemente en situaciones distintas a las actuales. Ahora, en países con régimen parlamentario federal o democrático, las cosas pueden ser un poco diferentes y quizás el concepto de privacidad diferencial podría ser oportuno revisarlo. Por ahora, la recolección de datos personales irá más allá de lo que las normas lo permiten, aunque no lo veamos ahora de primera mano, y podrán ser incorporados a registros globales que permitan caracterizar en el futuro nuevos patrones de infecciones, que con datos agregados que incluyan datos personales sensibles serán relativamente fácil correlacionar con otras fuentes para identificar con claridad a la persona o grupo de personas. Ay, señores, estamos en problemas. En consecuencia, la privacidad está bajo tensiones inesperadas de las cuales se debe aprender y desaprender, para repensarse en contextos como los actuales, lo que necesariamente obliga a todos los reguladores a desarrollar escenarios y simulaciones que les permita prepararse y actuar de una forma adecuada, coherente y coordinada con los diferentes grupos de interés frente a eventos inciertos y atípicos, que controlen y confronten a aquellos que definen y cuidan como los derechos de las personas representados en sus datos. ¿Qué vamos a hacer con el habeas data? ¿Cómo lo estamos manejando y qué estamos haciendo? Ahí les dejo. Lo malo es que en una entrada a un centro comercial no podemos decir no le dejo mis datos, o en la entrada a un supermercado, porque no nos dejan entrar simplemente. Pero ¿y dónde está nuestra privacidad y nuestro habeas data? ¿Dónde están las políticas? ¿Dónde está lo que van a hacer con esa información? ¿A quién se la van a entregar? ¿O si solamente es para tenerla ahí? Muchas inquietudes, y por eso el título que le puse a esta charla, que es llamada de las pandemias y otros demonios, la protección de datos. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.